perdón. Bueno, cuando el pastor hablaba del matrimonio, me acordé de una situación que fue muy graciosa en su momento, pero que después me quedé pensando porque digo, ¿cómo es posible que uno juguetee con estas cosas? Resulta que conocí el novio de una amiga mía, de una vieja amiga, en el más rotundo sentido de la palabra. Entonces le digo, ¿cómo vas a salir con este tipo? Los argentinos desgraciadamente tenemos un humor muy duro, muy ácido. Entonces le digo, ¿cómo vas a salir con este tipo? Y me contesta y dice, peor es nada. Entonces le digo, me pareció me pareció tan sorprendente el argumento de la mujer que peor era nada, pero bueno, me corro aquí un poquito. No, le estoy hablando al hermano, eh, para que nos podamos ver. Eh, de verdad, como dijo el pastor, en esto no se termina nunca de aprender, porque los que venimos veteranos de dos matrimonios, aprendemos todos los días y desgraciadamente lo, ahí uno se va dando cuenta los riesgos que se corren cuando uno no presta atención a determinadas cosas. Eh, Ayer, por ejemplo, nos reíamos de que las mujeres hablaban mucho y es un tema un tema recurrente entre los varones, pero yo, por ejemplo, creo que no es que las mujeres hablen mucho, porque los hombres también hablamos mucho. Lo que pasa es que tenemos que entender que es un hombre y que es una mujer. Cuando entendamos que es un hombre y una mujer, ahí nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tenemos de comprender los pensamientos y las necesidades de una persona y los pensamientos y necesidades de la otra persona. Esa es la cuestión. Bueno, pero yo no venía a hablar de esto, sino nada más que me acordé del peor es nada. Siempre me acuerdo de eso, siempre. Yo cuando veo estas cosas raras en la calle, decir esto, ¿no? Yo digo, peor es nada, ¿no? Pues, y espero que mi mujer nunca diga eso. Espero. Bueno, también lo puede decir, claro. Está en su derecho. Bien, hermanos, ya nos hemos reído un poquito y nos hemos reído de lo más importante de todo es aprender a reírnos de nosotros mismos, hermano. Si no fuéramos tan serios con nosotros y fuéramos tan duros con nosotros y aprendiéramos a reírnos, no tiene nada de malo reírse de uno. Es verdad que no podemos pasar la vida riéndonos de nosotros mismos, pero también es verdad que de vez en cuando reírse de las cosas que uno hace no está mal. Yo me río todo el día de mí. Soy mi motivo de alegría porque me río de mí. Amén, hermano. Esos son los grandes cambios que Dios va haciendo en los corazones. Porque hubo un tiempo en que yo decía, pero reírme de mí, nada menos que de mí. Bueno, esa tontería creo que la tenemos todos, ¿no? Algunos más, otros menos. Pero tenemos que aprender, hermanos, aprender a reírnos de nosotros mismos. Es muy importante eso, porque van a ver cómo cambia la vida, cambia
Cuando uno va al oculista, hacen pruebas, ¿no? Si ve mejor con esta, y va probando, ¿no? Bueno, es lo mismo. Cuando uno va profundizando en las cosas de Dios, es como si tuviéramos un oculista que nos fuera cambiando, ve mejor así, mejor así, mejor así, mejor así. Y el oculista va buscando siempre la posibilidad de que veamos mejor. De eso se trata. Para eso vamos, ¿no? O sea, ¿a qué venimos aquí? Al oculista. ¿Para qué? Para ver mejor la vida. Amén, hermanos. Perdonen la comparación, pero ¿a eso venimos? A que nuestra vida mejore. Porque así como uno puede decir que el peor es nada, también puede decir que ese peor es nada se puede mejorar. No es una causa perdida, digamos. El peor es nada, ¿no? Hermanos, hoy vamos a hablar después de la sonrisa y de la euforia. Yo veía esa euforia con la que ustedes cantaban y digo, ¿qué pensará esta gente de mí? Ahora va a venir el viejito este. ¿Y saben qué me hizo acordar? Cuando el agua, no sé si ustedes han visto, pero cuando el agua hay deshielo sobre todo, o hay una gran tormenta en un monte, el agua baja torrencialmente. Pero todo lo que sube, baja, y finalmente llega el terreno llano. Bueno, eso vendría a ser yo, la parte aburrida de la vida. Pero, y los ríos, ahora, también es verdad, hermanos, que nadie se baña en la montaña, se bañan en la parte baja. Así que los que estamos en la parte baja, para algo servimos también. Hermanos, las cosas de Dios son así. No nos tenemos que aferrar a nada, a ningún pensamiento, a ningún esquema, porque las cosas verdaderamente no son como son. Y para entender eso y para ver eso tenemos que cambiar nosotros. Los primeros que tenemos que cambiar para entenderlo. Y hoy vamos a hablar del más que célebre Salmo 23, 1. Pero el Salmo 23 yo creo que hasta yo más o menos me lo sé de memoria. Y vamos a ver que el Salmo 23 es mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es mucho más que lo tenemos al Salmo, ¿no? Sí. ¿Está ahí? Bueno. Nosotros decimos eso. Cantamos, entre paréntesis, música hermosa del Salmo 23. Esa es inspiración divina, el de la música, ¿no? Cuando nosotros decimos y cantamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué estamos queriendo decir? ¿Qué ha querido decir David? David es un personaje absolutamente extraordinario y que muestra cómo una persona que está dispuesta a cambiar, con la obra de Dios cambia y acepta los cambios por duros que fueran. David, ¿quién era? Un pastor, hermanos. Por eso él podía hablar del pastor, porque él era pastor. Muy pocos como él, podrían hablar de lo que es ser pastor. Y él dijo, nada me faltará. Ahora, si nos detenemos a pensar, ¿qué quiere decir me faltará? La mayoría de nosotros decimos, no nos va a faltar la casa, el auto, el trabajo. Empezamos a contar cosas así.
Hermanos, por una vez cambiemos nuestra mirada y no pensemos solamente en el trabajo, en el dinero, pensemos en otras cosas, porque David era un hombre que tuvo una vida tan llena de matices, tan extraordinaria, que él pasó de ser un pobre pastor, pasó a ser el rey de Israel. Ahora, ¿qué pasó en ese cambio, en esa transformación que tuvo? Cuando decimos nada me faltará, estamos hablando de cuestiones espirituales, hermanos. No estamos hablando, voy a tener este vestido, este traje, esta corbata, esta camisa. No estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de cosas mucho más profundas, con mucho más significado que esto. Estamos hablando de las cosas espirituales, de las cosas que se ven levantando la vista únicamente. Y en ese sentido, ¿qué es el nada me faltará? En primer lugar, podríamos decir que tal vez sea uno de los himnos de confianza más bonitos que se hayan escrito. El nada me faltará. Es decir, himno de saber que con él nada me va a faltar. La cuestión es saber qué es lo que no me va a faltar. Es un himno en el que el sentido espiritual debe prevalecer. Cuando una persona tiene problemas, como tenemos todos, lo primero que pensamos cuando nos surge un problema, obviamente, es en tratar de solucionarlo. E inmediatamente después pensamos, porque si lo llamo a mi amigo, a mi primo, nosotros siempre buscamos a alguien que nos va a ayudar con el problema. Nunca pensamos, Dios es el que tiene que ocuparse de mi problema. Él es el que me tiene que ayudar. Y esto pasa, hermanos, porque nos olvidamos que desde el momento en que somos hijos de Dios, desde ese mismo momento, somos responsabilidad de Dios. Somos responsabilidad de Dios. Así como el bebé es responsabilidad de su padre y de su madre, a su vez el padre y la madre son responsabilidad de Dios. Es una responsabilidad que viene de lo alto, la de cuidar al que está abajo. Eso es lo que hace Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos ante un problema alguien que nos ayude, invariablemente nos olvidamos de que es Dios el que nos tiene que ayudar, no mi amigo. Por eso es que nos desengañamos tantas veces, porque yo pienso, pero si mi amigo me tendría que haber ayudado, mi prima me tendría que haber ayudado, mi tía, mi esto, mi... ¿Y por qué no pensamos en Dios? Si Dios nunca nos va a defraudar, siempre nos va a ayudar. Esas son las cosas que se pueden vincular con el nada me faltará. La confianza que nosotros tenemos que tener en que Dios va a estar a nuestro lado, siempre. Y el mejor momento para demostrar que Dios está a nuestro lado siempre es cuando tenemos problemas, porque los momentos de alegría, los momentos en que nos sentimos poderosos, los momentos en que tenemos dinero en el bolsillo, que uno dice, me va bien todo, man. ¿Qué tal? Muy bien. Esos son los momentos más peligrosos para uno, porque en cierta forma, hermanos, nos estamos transformando en un Dios chiquito.
Dios pequeño, pero Dios. Es decir, yo conseguí trabajo, yo conseguí esto. Son los momentos más tremendamente peligrosos en la vida de una persona cuando nos va bien. Por eso la Biblia dice, cuídese el que esté en lo alto, que no caiga. Justamente por eso, es para advertirnos que en esos momentos de euforia vamos a bajar. Así como las aguas bajan, tumultuosas, hasta llegar al llano, esa agua que en algún momento era cantarina y era, cuando llega al llano, es tranquila de nuevo. O sea, hay un momento de estar arriba y hay un momento de estar abajo. Entonces, ¿quién es el que va a estar a nuestro lado cuando estamos abajo? Dios. El único, el único. Ustedes podrán decir, pero qué amargura el tipo decir eso. No, es que no es ser amargo, es ser realista. Porque la mejor manera de no caer en la tristeza de que nos haya fallado un amigo es no pedirle nada. Nada. Entonces ese amigo va a ser siempre bueno, porque nunca le hemos pedido nada. Pero ¿para qué recurrimos al amigo si tenemos al Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre? Hay que ir y tirar del manto y decir, Padre, mira, esta es la cuestión. Este asunto de tirar del manto, hay mucha gente que le sorprende, que a veces hay otros que no le gusta, pero fíjense, el hecho de tirar del manto, pensemos en cómo fue y la consecuencia que tuvo. Hubo una mujer que creyó que solamente con tocar el manto se iba a sanar. Nada más que con eso. Entonces, si esa mujer tuvo tanta fe, recuerden después lo que pasó con Jesús. Claro, Jesús la sanó. ¿Por qué? Porque su fe había sido tan extraordinaria que solamente con tocar su manto se había sanado. Había sanado a la mujer. Entonces, cuando nosotros tiramos del manto, estamos diciendo, Padre, mira, por otra parte no nos olvidemos que Dios sabe todo lo que nos pasa. O sea, si tenemos un problema, el que más sabe de ese problema es Él, porque Él lo ha permitido. Amén. Entonces, cuando uno dice, nada me faltará, nos estamos refiriendo a eso, a que no nos va a faltar, Él no nos va a faltar. Y si lo tenemos a Él, todo lo demás no importa. Todo lo demás carece de valor. No vamos a decir que trabajar y... No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que si nosotros tenemos el amor del Padre, confiamos en el Padre, no precisamos otra cosa. Nada más que como somos Juanito el avaricioso, entonces queremos tener todo. Pero no es así, hermanos. Nosotros debemos tener a todo aquello que a Él le plaza que tengamos. Todo aquello que... ¿Por qué? Porque todo lo que tengamos es lo bueno para nosotros. Hay muchas cosas, y Pablo lo dijo, hay muchas cosas que son buenas, pero que son lícitas, pero que no son buenas. Y estaba hablando espiritualmente, haciendo referencia a este tipo de cosas, a aquellas cosas que Dios nos da y que siempre son mejores. Para que vean que no es cuestión de racismo el tema del matrimonio, mi suegra siempre dice, miren, la primera vez que yo escuché esto, dije, pero ¿de dónde sacó esta mujer este pensamiento? Porque me llamó tanto la atención. Y ella dijo, siempre dice, lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Se entiende?
lo vamos a explicar para que no quede ninguna duda porque merece la pena. ¿Qué es lo bueno, hermanos? ¿A qué se refiere eso de lo bueno es enemigo de lo mejor? Lo bueno es lo que a mí me parece bueno. ¿Me explico? Es decir, nosotros que somos esto, nosotros estamos ahí. Entonces, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, las cosas que nos gustan, las cosas que nos parecen buenas, las tenemos a la altura de nuestros ojos. Ahora, pensemos cómo serán las decisiones de Dios, que Él nos ha creado, que Él nos conoce, que Él es nuestro Padre. Él va a tener siempre lo mejor para nosotros. Por eso, aunque no, ustedes pueden pensar que no tenía nada que ver, yo dije, peor es nada, ¿no? Exactamente, porque nosotros, hermanos, tenemos que aspirar a que Dios decida las cosas importantes de nuestra vida, que Él nos dé lo que quiera darnos. Eso es, nada me faltará. Es decir, yo que tengo muy poquito, pero tengo lo mejor, porque me lo da el Padre. Amén. Esa es la idea de nada me faltará. No me va a faltar nada de lo mejor que me va a dar el Padre. De eso se trata. A eso tenemos que llegar a aspirar, a comprender qué significa eso. Estar esperando que el Padre me dé lo mejor. Y cuando uno dice todas estas cosas, se puede pensar que es pura teoría. Pero del fondo de mi corazón les voy a confesar algo que francamente me tiene totalmente asombrado a mí. De cómo Dios es bueno. Es bueno conmigo y es bueno con ustedes, con cada uno de ustedes. Es así, hermanos. Yo pensaba, alguna vez pensaba que cuando fuera viejito, claro, miren, y no es mala idea ser viejito, ¿eh? No es mala idea. No es ninguna mala idea, no se vayan a creer que es una mala idea ser viejito. Bueno, yo pensaba, digo, cuando sea viejito, me gustaría, esos anhelos que uno tiene en el corazón. Yo pensaba, problemas voy a tener con seguridad, así que eso no era un motivo de que me preocupara. Dificultades también, porque ya nos dijo Jesús que íbamos a tenerlas, así que ¿para qué nos preocupamos por cosas que sabemos que van a pasar? Pero los anhelos del corazón son una cosa diferente. Entonces, ¿qué pensaba yo? Digo, cuando sea viejito me gustaría dos cosas. Primero, ir a las iglesias a hablarles a los hermanos de aquellas cosas buenas que había hecho Dios en mi vida, de dar por gracia lo que yo recibí por gracia, de cuando el pastor hablaba de enseñar, yo no enseño nada, hermanos, yo lo único que hago es juntar todas las cosas que a lo largo de los años y de los errores uno va aprendiendo y más o menos darle un cierto orden y hablar de eso. De eso se trata. No es que yo sea un especialista en matrimonio. Si fuera especialista en matrimonio estaría lleno de dinero, con los divorciados, ¿no? No con los... ¿Se entiende, hermano, lo que estoy diciendo? Eso es, de eso se trata. Nosotros tenemos que entender que hay un momento de nuestra vida que es para eso. Y eso era mi anhelo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque estar aquí en este lugar, para mí es el cumplimiento de ese anhelo. Y yo doy gracias a Dios por eso. Por eso yo vengo con alegría. Por eso estoy dispuesto a venir.
Y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, mi esposa me alienta y me apoya totalmente en esto. Y llegará el momento, esta es la segunda parte del anhelo, llegará el momento en que cuando sea más viejito todavía, me tendrá que acompañar ella, porque solo no voy a poder venir. Pero por viejo. Amén, hermanos. Entonces siempre pensaba eso, digo, ay, qué bien, voy a entrar a la iglesia del brazo de mi mujer. Bueno, esos eran los anhelos que yo tenía en el corazón. Les podrá parecer poco, no sé. No importa lo que, digamos, lo que uno pueda llegar a pensar de esto. El asunto es que este era el anhelo de mi corazón. Yo no quería tener nada más que eso, y de hecho no tengo nada, nada. Pero Dios está cumpliendo el anhelo de mi corazón. Amén, hermanos. Y no solamente eso, sino que lo está multiplicando al punto que yo ya no tengo capacidad para hacer todo lo que, las posibilidades de hacer cosas que tengo. Gracias a Dios. Y además, gracias a Dios por entender eso. Es decir, no es posible que un viejo de 80 y pico de años salga todos los fines de semana de su casa. No está bien, porque es mucho esfuerzo. No por el viaje, sino por el DNI. Amén, hermanos. Esa es la cuestión. Entonces nosotros tenemos que entender que el nada me faltará está vinculado con ese tipo de cosas. Porque uno puede decir, tengo una mala situación económica, mi cuenta bancaria, bueno, ese tipo de situaciones que se dan naturalmente, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Uno puede decir, pero si Dios dijo que nada me faltará, ¿por qué me llama el gerente del banco? Si Dios dijo que nada me faltará. Es que Dios no estaba hablando de tu cuenta del banco, estaba hablando de otra cosa, mucho más importante que la cuenta del banco. Incluso habría que ver, Dios te podría decir muy bien, ¿para qué tenés la cuenta del banco abierta? ¿Cuál es el propósito de tu cuenta? ¿O qué estás haciendo de tu vida? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? ¿O estás haciendo lo que se te da la gana de hacer? Amén, hermanos. A lo mejor es un poco duro esto, pero para mí no es duro. Para mí es simplemente hablar de la confianza que tenemos que tener en Dios. De eso estamos hablando. Cuando, fíjense, uno de la gente dice, porque Jesús era buenito. ¿Dónde está buenito Jesús? ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia Jesús es buenito? Los portugueses dirían bonzinho, ¿no? Que alguien diga dónde fue Jesús bonzinho. Que alguien diga o que alguien muestre. En la Biblia que yo he leído no está. ¿Por qué? Porque una cosa, hermanos, es tener compasión, tener misericordia, es tener amor, y otra cosa es ser un tonto perdido. Entonces, y Jesús no era un tonto perdido. Jesús abría la boca y era para decir verdades que nos servían para toda la vida. Y transformaba nuestra vida, y por eso tenemos la salvación. No les dijo hipócritas a los discípulos. ¿A quién más tenía que decirle hipócritas para que uno se convenza de que Jesús no vino a pasarnos, qué bueno, no vino a eso. Jesús vino a demostrar la verdadera misericordia, la verdadera compasión. No es la caridad que nos enseñan en la Iglesia Católica. La caridad no sirve para nada, hermano. Es un calma conciencia.
La caridad es una aspirina que nos tomamos para tranquilizar nuestra conciencia. Otra cosa distinta es la compasión. Y Jesús tenía compasión por la gente. Él sufría con el que sufre. Amén, hermanos. Todo eso tiene que ver con que nada me faltará. Cuando uno en una determinada situación piensa en todas estas cosas, dice, claro, por eso nada me faltará. Nada me va a faltar. Pero en ese sentido, es decir, la confianza que tenemos de que con Él vamos a estar siempre guardados, siempre protegidos, siempre, porque esa es su promesa. Amén. Y como son todas cosas muy... Bueno, y después David habla de los delicados pastos, esa parte nos gusta mucho, los delicados pastos en las aguas. Bueno, sí. ¿Cuáles son los delicados pastos? ¿Son los que nosotros nos podemos imaginar? Tampoco. Los delicados pastos, hermanos, son esa tranquilidad que nos da a nosotros saber que Él nos está cuidando, que podemos confiar en Él, que Él es el fiel, no nuestro amigo. ¿Por qué al pobre tipo le decimos que sea fiel? Le cargamos con la cruz de ser fiel. Si no tiene por qué ser fiel. Es tan falto de cumplimiento como nosotros. O nosotros nos consideramos que somos tipos fieles. ¿Fieles con los amigos? Hagamos una lista y veamos si alguna vez a nuestros amigos le hemos fallado. Y nos vamos a dar cuenta tristemente que sí. Por lo menos yo sí. Eso es una de mis grandes penas, haberle fallado a gente que confió en mí. ¿Pero qué le iba a hacer? ¿O qué le voy a hacer? Yo soy un tipo igual que cualquier otro, un ser humano nada más. Por eso fallo. Y por eso no le tengo que cargar a otra persona esa confianza que yo le doy de que no me va a fallar. Amén. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Uno dice, qué amoroso que es Dios, que maldice. No, hermanos, nos está advirtiendo que no confiemos en otro hombre como nosotros. Eso está haciendo. Y eso es lo que tratamos de hacer. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros tenemos que aprender algo que tal vez se puede explicar de otra manera. Yo tenía un amigo que era notario, que era era uno de los tipos más sorprendentes que he conocido en mi vida. Un día íbamos juntos, con mi hermano, íbamos los tres hablando. Pasó un chico y pasó algo con el chico. Yo no me acuerdo ya bien qué pasó. Entonces, este tipo le dijo, niño, tienes que aprender a respetar a los mayores. La madre fue un león que se le echó encima. ¿Cómo trata así a mi hijo? ¿Quién se cree usted? Entonces lo dejó hablar, él escuchó con mucha atención y después le dijo, señora, usted tiene que aprender a que el maleducado encuentra padre en cualquier sitio. ¿Me he explicado? En cualquier sitio el maleducado va a encontrar padre. O sea, alguien que le enseñe lo que no le enseñaron en la casa. Respetar al prójimo. De eso se trata. Por eso cuando nosotros decimos nada me faltará, estamos hablando de este tipo de cosas, de las cosas que al lado de Él no nos van a faltar.
van a estar siempre con nosotros. Y va a estar su enseñanza, su sabiduría. ¿Por qué oramos pidiendo sabiduría de lo alto? Porque la sabiduría nuestra no sirve para nada, ni la sabiduría de mi amigo sirve, pero la de lo alto sí. Entonces pidamos esa sabiduría. Ayer los hermanos se reían porque yo hablaba de recursos y verdaderamente todas estas cosas, hermanos, ¿qué es la Biblia? A mí hay mucha gente que dice que la Biblia es un manual. Bueno, yo detesto el argumento. Yo simplemente digo, la Biblia son los recursos que Dios nos ha dado para entender lo que significa ser hijo suyo. Eso es la Biblia, nada más. Nada más ni nada menos, ¿no? Pero es porque esto nos permite a nosotros, hermanos, entender qué es estar al lado de Él. Y entender, en el fondo, qué significa nada me faltará. Por eso, hay un momento de la vida que nosotros tenemos que pensar que a propósito de David, fíjense cómo fue la vida de David, todo lo que pasó por David. David no fue ningún niño de pecho. David se las trajo y así también Dios obró con él. O Dios no le quitó el hijo a David. O sea, y sin embargo, a ese mismo hombre que le quitó el hijo porque había pecado, lo convirtió en rey de Israel. Entonces, así tenemos que pensar nosotros, con ese sentido de grandeza que tiene Dios. No pensemos en chiquito. A mí siempre me parece, ¿no?, que pasa esto. Nosotros decimos, Dios, sí. Y parece que estamos hablando de nuestro amigo del bar. Sí, Dios. Sí. ¿Cómo Dios? Así que nosotros, este Dios pequeñito que nosotros nos imaginamos, ese es nuestro Dios. Ese es el que nos ha dado aliento de vida. Ese es el que nos permite que nos despertemos cada mañana. ¿O es el que está en lo alto, hermanos? Ese es el Dios. Por eso, fíjense que es curioso. En este momento me acabo de dar cuenta. ¿Qué hacemos nosotros con el teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? Aquí está. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con el teléfono? Bajamos la cabeza. Fíjense, cuando salgan a la calle, todo el mundo con la cabeza agacha. Todo el mundo mirando esta porquería. Hermanos, a nadie se le ocurre mirar para arriba. A nadie. Yo no sé si ustedes conocen Madrid, pero hay algunos lugares de Madrid que son asombrosos, como por ejemplo la Gran Vía. La Gran Vía está llena, pero llena, de los dos costados. De los dos costados hay que mirar con mucha atención, pero se los ve. No es que haya que... se los ve claramente, que son cosas diabólicas, estatuas diabólicas, hermanos. Pero sin embargo, nadie las ve por una única razón, porque nadie levanta la vista. Siempre, nada más que eso. Nadie levanta la vista. Así como esta ciudad es una ciudad preciosa, pero preciosa. Lo que pasa es que hay que levantar la vista para verla. Si miramos los portales, no nos va a parecer tan bonita, pero si miramos el conjunto y si miramos hacia lo alto, sí nos va a parecer lo que es una ciudad preciosa. Todas estas cosas, hermanos, nos llevan
al nada me faltará. O sea, Dios nos quiere dar. Fíjense, no es que tenga la intención, Él quiere darnos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una manifiesta incapacidad de recibir. Nosotros estamos todo el día con el puño cerrado, todo el día. Es verdad que nadie nos va a sacar nada porque tenemos el puño cerrado, ¿no? Pero también es verdad que nadie nos va a poner nada. Y el primero que no nos va a poner nada es Dios. Y cuando yo hablo de la mano, hablo del corazón. Estoy hablando del corazón. Nuestro corazón se cierra y ahí está. Pero, hermanos, Dios quiere darnos cosas hermosas, como es el Salmo. Ustedes piensen, los delicados pastos, las aguas tranquilas, eso es lo que Él quiere para nosotros. No quiere aguas torrenciales, nos quiere en paz, en tranquilidad. Por eso Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y el Shabbat Shalom que dicen los judíos es una cosa. Yo cada vez que la escucho, para mí es emocionante, porque pienso todo lo que significa que alguien me diga Shabbat Shalom, que descanso bendito, que eso es lo que es. Entonces, y en ese sentido es que hoy vamos a comprender cuando Jesús dijo, mi paz os doy. ¿Qué cosa más grandiosa y valiosa que la paz podemos recibir? Maravilloso, hermano. ¿Usted se imagina lo que es vivir en paz? Yo a veces sí, pero la mayoría de las veces no. Es muy difícil imaginarse la paz, vivir en paz. Es decir, hoy he vivido en paz. ¡Qué maravilla! Entonces, esas son las cosas que Dios nos quiere dar. Por eso tenemos que entender que cuando David dijo, nada me faltará, nada, estaba hablando de todas estas cosas maravillosas. Las ovejas, ¿por qué lo siguen al pastor? ¿O por qué ellos escuchan su voz y lo siguen? No precisa silbar, no precisa hacer nada. Él va, habla y lo sigue. Porque las ovejas confían, hermanos. Él es el que asegura la comida, la seguridad, la comodidad. El pastor no solamente las cuida, sino que trata de que vivan bien, porque esa es su responsabilidad. Por eso es la puerta ¿cómo era? Del corral, ahora me acuerdo. Él era la puerta del corral. Jesús dijo, yo soy la puerta, para que nadie salga, pero tampoco para que nadie entre a atacar a las ovejas. Amén, hermanos. Con todo esto, hermanos, podemos decir, aprendamos a vivir con alegría, disfrutemos de las cosas que Dios tiene para nosotros. Abramos nuestra mano, abramos nuestro corazón. Y claro, digamos como David, nada me faltará. Claro que no nos va a faltar nada, porque esa es la promesa de Dios. Amén, hermanos. Con esa alegría vivamos, amados hermanos. Bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga.